Hipnosis Mundial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isidro Pérez Díaz de México, Oaxaca. Y estamos aquí con nuestra compañera Dayana Díaz, que ya está entrando aquí a la sesión con nuestra compañera Vanessa Lambea Cabañas. El tema de hoy es, ¿qué es la personalidad? Según los científicos dicen que es lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Lo que sentías antes, lo que sientes ahora y lo que sientas mañana, porque de acuerdo a eso vas a pensar y de acuerdo a eso vas a actuar. Tu personalidad se conforma por lo que fuiste, por lo que eres y por lo que piensas ser. ¿Qué sentías en el pasado? ¿No? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo actuabas en el pasado? ¿Qué sientes hoy? ¿Cómo piensas hoy? ¿Cómo actúas hoy? Tu presente es el resumen de tu pasado. ¿Y cómo construyes tu futuro? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué estrategias tienes para un futuro feliz? ¿Cómo vas a enriquecer tu personalidad? Y a final de cuentas, si tu pasado influye en tu presente y tu presente influye en tu futuro, ¿cómo es tu personalidad? Muy buenas tardes a todos. Realmente este tema es muy chévere, es muy bonito. La personalidad es prácticamente lo que nos define, es una composición entre el temperamento, entre la forma de pensar, de decir, de hacer, de sentir. Es lo que nos hace únicos. Entonces, todos esos componentes los vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando en nuestras vidas. De niños empezamos aprendiendo de nuestros padres, de nuestra familia, vamos adquiriendo algunas cositas, pero también recordemos que hay información, ¿no?, en nuestro ADN y que eso también de alguna forma tiene que ver con nuestra personalidad a medida de que vamos creciendo. ¿Qué es lo que está innato en nosotros? Lo que es el temperamento. Hay personas que son de por sí muy pasivas, muy calmadas, como muy introvertidas, ¿no? Hay personitas que son muy eufóricas, muy alegres, muy espontáneas. Hay otras que son bastante irritantes, ¿no? Que son las que se conocen como coléricas, sanguíneas, que tienen un genio de esos bien volados y que no se aguantan ni ellos mismos. Eso es innato, es de por sí por naturaleza de cada uno. Y eso es lo que de alguna forma se ha heredado, se puede decir, ¿no? No sé si en la misma familia se da uno cuenta, nomás observándose uno mismo, uno encuentra ciertos parecidos con sus parientes. Oye, pero yo saqué el genio de mi papá, que no me aguanto ni la jota, no me aguanto que me digan, no me aguanto que me hablen. O también comentarios que se escuchan que dicen, pero ¿por qué este niño o esta niña es tan pasiva, tan callada, tan tímida, ¿no? Entonces son rasgos. La personalidad son rasgos que van formándolo a uno a nivel psicológico y que es lo que a posteriori le permite a uno mirar cómo se desenvuelve en su vida. Es prácticamente eso. Ahora, en ese desarrollo que tenemos cada día desde pequeños hasta el sol de hoy, pues vamos fortaleciendo la personalidad con el carácter o con ese temperamento, lo vamos definiendo poco a poco. Desde la adolescencia ya le empezamos a dar una forma a nuestra personalidad y ya las personas empiezan a decir, este chico es muy equilibrado, es un chico que lleva las cosas con calma, es una persona muy serena, muy tranquila, ¿no? O pueden decir, esta persona es muy explosiva, es incontrolable, ¿no? O podemos decir, esta persona es muy, atrapa la atención de las personas por su forma de expresarse, por su forma de hablar. Entonces, dentro de la personalidad también va mucho esa parte de cómo se va educando uno
cómo va uno dominando sus propias emociones, cómo va trabajando los pensamientos. Por ahí me escucho un eco, no sé si soy yo. Entonces, esa parte de la personalidad es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno no tiene bien definido el sí mismo, la personalidad es eso que llaman el yo, que de forma antagónica lo llaman ego, pero pues el ego ya es una personalidad muy recargada. Pero por lo general la personalidad es ese famoso yo. Entonces, ¿cómo es el yo aquí en este mundo terrenal? ¿Cómo es, o quién es Vanessa, o quién es Ramón, o quién es Fernando, quién es Dayana, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos una persona muy sensible, una persona muy dulce, una persona muy tierna, o una persona muy fuerte, o una persona voluntariosa, etcétera. Entonces, todas esas características van formando parte. Ahora, cuando no se desarrolla bien esa personalidad, llegan muchos problemas psicológicos a la vida de esa persona. Uno, que pueda reprimirse sus deseos, sus pensamientos, sus opiniones y sus cosas, y al reprimirse dentro de la misma sociedad empieza a buscar espacios para poder de alguna forma sacar lo que le gustaría, sacar sus miedos, todo, que de ahí vienen las famosas personalidades múltiples, ¿no? Es un problema psicológico bastante complejo, porque lo que no puede ser, como no puede ser abiertamente a las personas tal y como es, entonces empieza a utilizar muchas caretas. Esas caretas son las famosas personalidades. Entonces yo quiero aparentar en mi sitio de trabajo ser de X manera, quiero aparentar ante mi familia una cierta forma, ¿no? Que me conocen como el santo en mi familia y me conocen como el diablo mis amigos, una cosa así. Y empieza de alguna forma a aflorar esas personalidades, que es el inconveniente que prácticamente tienen los actores. Si vamos a ver en el mundo de la actuación, se ve mucho esa problemática de tantos papeles que interpretan en su vida, llega un momento en que se les olvida su verdadera personalidad y entonces hay una mezcolanza de todos los papeles que de alguna forma han representado y por eso entran muchos en depresión, en crisis existencial, etcétera. De alguna forma, por lo general las personas en algún momento o en algún punto de su vida entran en esa crisis, entra en esos momentos difíciles porque se olvida quién es, de alguna forma pierde el control de sí mismo, el control de sus deseos, el control de sus miedos, el control de sus pensamientos, y entonces empieza a evadir su realidad de alguna forma. Ese es el inconveniente de cuando hay un trastorno de personalidad que puede llevar a ser una persona también muy ansiosa, depresiva, puede incluso incurrir a pensamientos suicidas o llegar al acto incluso. Por eso, porque no tiene una personalidad definida, porque no puede de alguna forma que su conciencia, eh, más que dominar, maneje, le dé un mejor manejo a ese yo, a ese yo. Entonces, de alguna forma para trabajar esa personalidad requiere de mucha dedicación, de mucha paciencia, porque ahí es donde se habla, es que quiero una mejor versión de mí mismo. ¿Qué está diciendo? Quiero una mejor personalidad, quiero un mejor yo, quiero ser mejor de lo que he sido hasta ahora. Cuando las personas tienen una personalidad frágil, son volátiles, cualquier vicio puede llegar a su vida, cualquier persona puede manipular su vida, cualquier persona puede dañarle la vida. Y de ahí es que viene muchas veces la codependencia emocional, ¿no? De que la persona dependa de lo que el otro le dice, depende de la aprobación de los demás. Y entonces ahí es donde sale de que la persona, bueno, esos son como los decires populares, ¿no? De que es débil de espíritu, que no tiene control y dominio sobre sí mismo y que deja que todas las personas hagan lo que quieran con ella, ¿no? O con él. En hipnosis, que es lo que más nos interesa aquí en esta ocasión para trabajar el tema de la personalidad, la base de eso para formar una excelente personalidad es trabajar la parte de la autoestima.
El autoestima contiene también otros ingredientes para fortalecer, que no solamente es la parte física, ¿no? El de sentirse bien con su cuerpo, sino también sus pensamientos, lo que le gusta de sí mismo, lo que no, ¿no? De que equilibre sus emociones, sus pensamientos, su sentir, la forma como se relaciona con otros, todo eso es personalidad o lo que se conoce como alma, al fin y al cabo, alma en lo terrenal, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante nosotros en ese autoconocimiento ver cómo es o qué tipo de personalidad tenemos, porque hay muchos tipos de personalidad, ¿no? De ahí se forma un perfil psicológico y de ahí se puede encontrar un perfil asesino, una personalidad asesina, una personalidad destructiva, una personalidad maternal, una personalidad protectora, ¿sí? Hay tantas personalidades y tantas formas de pensamiento que pueden enriquecer la sociedad como también la pueden complicar, según si la personalidad está en un estado muy de desequilibrio, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tengo para compartirle, mi queridísimo colega. Pues la personalidad es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúan de una manera diferente, como decía Diana. Entre una determinada circunstancia, el concepto puede definirse como también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y un repertorio de conductas que caracterizan a una persona y que tienen una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de tal modo que las manifestaciones de este patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de predictividad. Muy bien, Vanessa, eso es lo que nos ofrece aquí nuestra compañera Vanessa. Y pues bueno, la personalidad, como explicamos, pues es lo que fuimos, porque el pasado influye mucho en el presente, ¿no? En nuestra personalidad, cómo sentíamos, cómo pensábamos y cómo actuábamos. Y para tener un futuro brillante, pues hay que ver qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo estamos actuando, ¿no? Cómo estamos planeando un futuro, ¿no? Porque nosotros somos producto del pasado, ¿no? Pero tenemos que planear un futuro. Muchas personas dicen, el aquí, el ahora, listo, se acabó. Tanto no estoy de acuerdo en que nos quedemos en el pasado, en las cosas negativas, como tampoco estoy de acuerdo en vivir solamente el presente y no planear un futuro. Tenemos que traer lo bueno, lo excelente, lo extraordinario, lo bonito que tuvimos en el pasado, porque es nuestro presente, querámoslo o no. Únicamente que si hay cosas negativas hay que cambiarles la percepción y recordar todo eso negativo como un aprendizaje, ¿sí? Que ya no nos duela. Si alguien nos pagó mal, que ya no nos duela. Cambiar la percepción. Pero todo esto hace que tengamos un presente como el que tenemos, ¿no? De repente queremos olvidar ciertas cosas del pasado y empezamos a perder la memoria. Ese es un problema, porque a veces la mente no es selectiva. Te diga, vamos a olvidar nada más lo malo. No, a veces empezamos a olvidar otras cosas. Tenemos que pensar en un futuro. ¿Por qué? Porque desde ahora tenemos que planearlo. Desde ahora tenemos que crear estrategias para tener abundancia, y no solamente en dinero, en salud, abundancia en amores, ¿no? En familiares, etcétera. ¿Sí? Tenemos que planear todo esto. Entonces la personalidad es lo que fue, lo que es y lo que será. Esa es nuestra personalidad, es nuestro sentir, nuestro pensar y ante todo nuestro actuar. Que hay cosas que influyen, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, hablaba Diana de herencia, ¿no? A veces heredamos el carácter irascible, la timidez, etcétera. Podemos heredar muchas cosas. El papá es tímido, a lo mejor el hijo sale tímido. El abuelito era tímido, el hijo sale tímido. El abuelito era enojón, gruñón y sale el nieto, no sé, hasta
o bisnieto, hasta dónde sale gruñón también, ya desde chiquitos en una cara como de juez, ya no sonríen, ya están todos así, porque yo creo que ya lo traen, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Que también, como el asma, como dicen que también el cáncer, también se hereda la diabetes, hay muchas cosas que influyen en nuestra personalidad. Una persona enferma, lógico, no va a tener una personalidad tan brillante porque está enferma, está limitada, ¿no? Influye también el medio, ¿no? Cómo fuiste educado, quiénes son tus amigos, cómo es tu entorno, ¿no? ¿Qué aprendiste ahí? Porque de repente no tenemos las armas necesarias para crear una personalidad brillante. Queremos, y lo bueno es que ahorita tenemos las redes sociales. Alguna duda nos metemos en Google y ahí está, personalidad, lo que sientes, etcétera, ¿no? Y ya tenemos la información, ¿no? Personalidades múltiples, ya está toda la información, es decir, ahora ya no hay pretextos, salvo que no tengas internet de plano, ¿no? Pero acercarse entonces a personas que saben, a personas mayores, ante todo, que tienen mucha sabiduría, aprender de todos, ser humilde para aprender de todos e ir creando esa personalidad. Tomar en cuenta a la gente que ya triunfa. Hay libros que dicen cómo se comporta un millonario, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se levanta temprano, hace ejercicio, piensa en positivo, planea su día, piensa en grande, y atrae por dentro ese sentir de la abundancia, porque es un sentir. Hay gente que gana la lotería y al poco tiempo ya está pobre, y hay gente que pierde su fortuna y al poco tiempo la recobra. Es un sentir. Por eso en hipnosis trabajamos precisamente ese sentir para instalar ese programa de la abundancia, para amar el dinero. Tienes que amar esa energía, no tanto el billete, no la moneda, no, sino la energía de la abundancia que es el dinero. También tienes que amarlo, tienes que pensar, tener tu pensamiento en cómo generar abundancia, en cómo generar salud, en cómo generar amistades, etcétera, ¿no? Todo lo que sea abundancia, y eso debe de ser parte de tu personalidad. Puedes copiarle a los grandes, a los poderosos, digamos, en economía, en salud, etcétera, ¿no? Porque tenemos a grandes personajes que tienen mucho dinero, ¿no? Hay que copiarles, ¿cómo lo hicieron? Grandes personajes como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que recogía niños, tiene un corazón de oro, ¿no? El Papa Juan Pablo II, que algo grandísimo, nuestro Señor Jesucristo, hay que copiarle. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarse a uno y amar a nuestros semejantes, de ahí parte todo. Entonces, hay que copiarle a los grandes y sí puede uno construir su personalidad. Y para eso está la hipnosis, para erradicar esas falsas creencias, ¿no? Porque eso compone nuestra personalidad también. Hay que erradicar esas falsas creencias, esas creencias negativas, ¿no? Cambiar las actitudes, extraer toda esa energía negativa que tenemos dentro del cuerpo, porque hay gente que hasta camina pesada, hasta agachada, de tantos problemas que va cargando, ¿no? Tanto dolor emocional, tantas cosas. Hay que erradicar todo eso para crear una personalidad brillante, ¿no? Hay que reprogramarse, hay que copiarse. La hipnosis es la mejor herramienta para eso, ¿no? Si algún compañero quiere participar para que no seamos nosotros tres solitos, aquí la compañera Dalila, que nos diga qué es lo que ha entendido, si tiene dudas, etcétera, pueden participar. Sí, bueno, yo estoy aprendiendo de este tema y veo que entonces la personalidad, quiero entender que ya viene, ¿no? Desde que la mamá ya está embarazada, ya el niño ya trae un patrón, que esa personalidad se va moldeando, porque me imagino que ya trae el patrón, pero también se va moldeando conforme va creciendo el niño. Claro, ahí hablaremos de los dones, por ejemplo, ¿no? Porque no Okay. es lo mismo un profesor que un político, que un general, un soldado, que un astronauta, que un músico, que un compositor, que una actriz. Hablaba Diana, ¿no? De las múltiples personalidades, que una actriz toma una personalidad diferente de acuerdo al guión, ¿no? Entonces,
hablaríamos de dones, ¿no? Entonces las personas, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a su trabajo, así se reúnen, doctores con doctores, ¿no? Nosotros hipnoterapeutas con hipnoterapeutas, y nuestra personalidad va con ese don, ¿no? Hablamos de ese tema. Casi no nos vamos, por ejemplo, con otras personas que estén hablando de otros temas, ¿no? Si yo voy a una reunión, lo primero que buscaría sería a Dayana, a Vanessa, aquí a Dalila, a Fernando, porque pues somos el grupo que hablamos de hipnosis, ¿no? Otros hablarán de otros temas. Entonces, en cuanto a eso, sí, ya ha habido una personalidad en cuanto a los dones, que la podemos construir, Yo era muy tímido, ¿no? Me daba vergüenza hablar, ahora hablo hasta por los coros, creo que Dayana lo mismo. No quería hablar Dayana, y ahora de que se suelta a hablar ya ni que la pare, ¿no? Aquí por el tiempo nada más, pero aquí como tenemos el Zoom ilimitado, aquí podemos pasar el tiempo que queramos. Entonces, sí, ya traemos en los genes, ¿no? Pero digamos esta cuestión de parte de la personalidad, pero la podemos construir. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que podemos construir nuestra personalidad y podemos nosotros influenciar, ¿no? Ayudar a las personas para que si están sufriendo, hay gente que se la pasa quejándose, por ejemplo. ¿Qué personalidad es esa, no? Hay gente que se la pasa riendo. Hay que copiarse. ¿Por qué se la pasa riendo esa persona? Un día estaba yo en el kinder de una de mis hijas y una maestra estaba portando mal, ¿no? Estaba pidiendo dinero cuando ellos no deben de manejar dinero. Y yo era el presidente de ahí de la mesa directiva, que siempre me nombraban por ahí. Y me acerqué a una persona que siempre estaba riendo. Y le digo, oiga, me parece que la maestra está actuando mal. Y me dice, sí, con permiso, se fue. Después lo entendí. Después platiqué con otra persona que se reía mucho y le dije, oye, ¿por qué siempre te estás riendo? Dices que yo me alejo de los problemas. Yo cuando veo un problema, yo me alejo. O cuando tengo un problema, pongo música, pongo mi mente en otro lado, ¿no? Esa es su personalidad, ¿no? Y hay personalidad como la de Hitler, ¿no? Que era una personalidad asesina, ¿no? Esa personalidad está mal. Y así hablando de personalidades, hay múltiples personalidades, incluso hay gente que experimenta varias personalidades, se ha visto, ¿no? Que en un tiempo es una persona, en otro tiempo es otra, y en otro tiempo es otra. Y también hay subpersonalidades que hablábamos el otro día. No es lo mismo que por ejemplo, Dayana se comporte como mamá, por ejemplo, a que se comporte como digamos, en una fiesta, ¿no? Como invitada, a que se comporte igual cuando está dando una sesión de hipnosis, o como se comporta aquí, que está sentadita, atenta, etcétera, ¿no? No es lo mismo. Entonces, a veces somos hijos, a veces somos papás, a veces somos hermanos, a veces somos amigos. Se llaman subpersonalidades que tenemos, que conforman la personalidad. Pero sí podemos enriquecer nuestra personalidad. Por eso aquí en Hipnosis Mundial siempre hablamos de temas para construir. ¿Por qué? Porque queremos que la gente potencie su mente. ¿Y cómo va a potenciar su mente si no tiene herramientas? Si quiere tocar un tema, no sabe, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Darle las herramientas para que brillen a donde quiera que vayan y hablen de cualquier tema, ya lo tienen desarrollado, porque ya lo tratamos aquí, ¿no? Y es importante también que pregunten si tienen dudas, y los que saben que aporten, porque somos humildes aquí. Yo tengo mi punto de vista, Dayana tiene su punto de vista, Vanessa, aquí Dalila, todos tenemos un punto de vista de lo que es la personalidad, ¿no? Pero si juntamos todo, a lo mejor hacemos un resumen y nos enriquecemos con ese conocimiento. Si algún compañero quiere aportar algo, con todo gusto. Bien, parece que no. Dayana, coméntanos, princesa Dayana. Sí. Es muy cierto lo que dice la Lila, y prácticamente nos pasamos toda la vida moldeando esa personalidad hasta que nosotros consideramos dentro de nuestro propio criterio que ya estamos mejor, ¿no?
También se ve que dentro de la misma sociedad te quieren formar la personalidad como ellos quieren, ¿no? Que si estás en esta escuela vas a actuar de tal manera, que si estás en esta universidad vas a hacer esto, que si vas a trabajar en esto tienes que seguir tales normas. Entonces, las normas también de alguna forma lo alinean a uno. Y eso a veces también hace de que se prive de ciertas cosas. Por eso te hablaba de esa personalidad reprimida, de que empieza a guardar miedos, a guardar ansiedades, a guardar estrés, todo eso. Entonces llega un momento en que no sabe cómo sacarlo y siente que va a estallar esa persona porque no ha sacado su real yo. Y eso entonces cuando recurren a ayudas externas, por ejemplo, el famoso licor, que el que toma, ahí se le sale el yo, pero a todas. Ahí sí se alborotan, hablan lo que nunca habían podido hablar, si tenían mucha tristeza empiezan a llorar, si tenían mucha ira reprimida se pelean con otro borracho. Bueno, pueden pasar muchas cosas con los alucinógenos y todo eso que no hace otra cosa más que sacar esa personalidad real. Y hay personas que les asusta eso porque dicen, no, es que si yo hago esto, si yo tomo esto, si yo fumo aquello, se me sale el diablo que llevo dentro. Y es que de la personalidad contiene todo eso, contiene el angelito y contiene el diablito. Pero en esa formación de la personalidad es cuando equilibramos eso, que no salga mucho no sacar mucho el diablito a pasear, ¿no? Porque es que esa tendencia sí está, la tendencia destructiva sí está en el humano por naturaleza, pero el humano es el que se encarga de ver si le da mucha salida a eso o si prefiere mantener la cordura en lo que más se pueda y no se le salga ese instinto asesino, ¿no? Por eso es que se dan el tema de los suicidios, del maltrato físico a sí mismo, el de autocastigarse o flagelarse, porque está esa tendencia ahí guardadita en alguna parte de la persona. Entonces, sí demanda de mucho trabajo. ¿Y qué es lo que domina esa personalidad en realidad? Es ese patrón del que hablaba Dalila, ese patrón que ya viene y que ha cruzado las líneas de tiempo en todo sentido, que ha pasado de generación en generación hasta que alguien en ese linaje se da cuenta y hace conciencia de ese patrón que es muy negativo y decide trabajarlo de alguna forma. Ahí es cuando ya se rompe esa cadena, cuando ya se rompe esa continuidad y la persona con el solo hecho de hacer conciencia de que eso ya hay algo que no está bien, ya como que rompe ese ciclo, ¿no? Entonces la personalidad abarca muchas cosas psicológicas, como decía Vanessa ahora, pero también cosas espirituales, o sea, es que va todo, el ser humano es integral, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que tú le quieras agregar, porque es un constructo en realidad del famoso yo, pues lo que diferencia al yo es el nombre que le pongan a uno, ¿no? Porque pues hasta eso le ponen para dar una personalidad. Pongámosle Anacleto a este muchacho y vamos a ver Anacleto cómo se comporta en todo el trayecto de su vida, ¿no? Y de alguna forma el nombre, por curioso que parezca, también forma parte, ¿no? Hay gente que les luce mucho el nombre. Dice, oye, sí, le queda bien ese nombre porque así es, ¿no? Las que llaman reina, la que llama luz, la que llama, entonces dice, ay, vea, esta chica de verdad sí es una luz andando. O nombres así que de alguna forma sí tienden a mostrar esa tendencia. Por eso es que dicen que no es tan bueno de que los padres le coloquen el mismo nombre a los hijos, porque de alguna forma le está transmitiendo también esa información. Y como antes los llamaban Juan primero, Juan segundo, Juan tercero, Juan Junior, bueno, hasta que ya se aburrieron del mismo nombre y le ponen otro, ¿no? Así pasa, toda la información que se transmite en la sangre, eso se refleja en su personalidad. De ahí en el tema de los trasplantes de órganos, ¿no? Cuando hacen un trasplante de hígado, de corazón, bueno, se dice de que la persona tiene un cambio de personalidad porque ya tiene impresión de la personalidad del donante. Entonces sí hay como una cierta influencia también, esa pequeña impresión de lo que era la otra persona, ¿no? Y pues
Que si fue positivo o negativo, vaya Dios a saber cómo es la cuestión ahí. Los misterios de los trasplantes, que me parece un tema muy interesante porque de alguna forma las transfusiones de sangre también, de alguna forma está transmitiendo una parte de ese otro a esa persona. Bueno, ya es un tema de pronto para hablarlo más adelante y más a fondo porque es muy bonito todo el contenido espiritual que tiene y psicológico que tiene ese tema. Y estamos hablando de personalidades, o sea, de alguna forma sí tiene que ver. Por eso es que la persona dice, oye, desde que le trasplantaron el corazón a esta persona, he notado un cambio todo extraño en ella o en él. Y entonces algunos dicen, no, es que era mal geniado y ve ahora es como más tranquilo. O no, resulta que era tranquila, pero ahora anda como muy acelerada. Y cosas así. Entonces, la personalidad creo que es muy importante uno autoobservarse mucho y observar, ¿no? Observar su propia personalidad. Mira que es un estudio hasta chévere. Bueno, incómodo para algunos porque dicen es que ya me di cuenta que llevo un monstruo adentro y definitivamente pues no quiero quedarme solo o sola porque les da miedo su propia presencia, les da miedo reconocerse en verse en cara a cara tal y como son. Entonces tienen que andar buscando ese tipo de personalidades, que tienen que andar buscando gente que siempre estén rodeado de personas, que siempre estén en el bullicio, en el ruido, para que no tenga esa oportunidad de encontrarse consigo mismo. Algunos lo hacen inconsciente, otros lo hacen muy conscientemente, porque dicen que la soledad les da miedo. Y eso también forma parte de la soledad, de la personalidad, perdón, porque también dentro de la personalidad podemos encontrar ermitaños, personas que nos gusta y nos encanta estar solos, precisamente por eso, porque podemos descubrir con más calma nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, qué es lo que hay dentro de nuestros pensamientos, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, qué es lo que tenemos para ofrecer y dar al mundo, cuáles son esos talentos, cuáles son esos dones, cómo los ponemos al servicio, ¿no? Cómo lo ponemos, cómo nos damos a conocer. Si yo quisiera irme a vivir a otro país y yo quisiera cambiar mi personalidad, divinamente lo puedo hacer. Puedo hasta cambiarme de nombre si quiero y puedo darme otra forma. O sea, si yo fui muy tímida en el pasado en este país, pues entonces en el otro país me van a conocer como una persona muy espontánea, extrovertida, muy feliz, etcétera. O si quiere volverse una persona más bien más reservada, más calladita, más en su mundo, más todo eso y se va, puede cambiar en cualquier momento. Eso es lo chévere de la personalidad. Nosotros podemos hacer lo que queramos con esa personalidad. Y de alguna forma, sí tiene que ver nuestras decisiones en el diseño o en la construcción de esa personalidad. El aprender a tolerarnos, a respetarnos, a darnos nuestro lugar, a fortalecer la voluntad, el añadir nuevos conocimientos a la vida, el aprender muchas más cosas, el tratar de comprender a otros, ¿no? Entonces, yo les compartía este tema de los actores porque lo he visto mucho y yo creo que ustedes también en alguna entrevista que les hacen a ellos o que se enteran en las noticias que de un momento a otro se ahorcó o se mandó de un quinto piso o se envenenó o que porque estaba deprimido, que porque no, o sea, tantos problemas que carga esa gente, honestamente. Los actores tienen muchos problemas encima y ellos desfogan todo eso en sus series, en sus programas, en sus novelas, en todo lo que ellos interpretan, porque encuentran un escape de su personalidad en algo de eso. Y en alguno de esos tantos papeles pueden encontrar por fin cómo son ellos y se identifican y hasta abordan en su vida real esos personajes. Entonces, eso también le puede pasar a cualquiera, no solamente a un actor. Lo que pasa es que en un actor sí es más marcado, es mucho más notorio ese tema. Pero ¿cuántas personas en el anonimato no tienen esas múltiples personalidades? Una personalidad siniestra, una personalidad oscura, otra personalidad así como mística, otra personalidad, tantas que puede adquirir y con la que mejor se sienta. Entonces, sí, ¿qué pasa con las personas transgénero, no?
tienen su personalidad de alguna forma desorientada y buscan la manera de cómo poder identificarla, y por eso los cambios de sexo y toda esa cosa. Todo eso tiene que ver con su personalidad en realidad. El tema de identidad de género, el tema de ideologías, el tema de todo eso. Por eso es que entre energías se atraen o entre espíritus se atraen, como dicen acá en mi país, de que con aquello que tengas empatía, pues hacia ello va a ir de alguna forma, porque la empatía también forma parte de esa personalidad. Empatía por lo bueno o por lo no tan bueno, pero empatía al fin y al cabo, y que pues en hipnosis también tienden a engañarnos. Por eso es que también en ese sentido debemos ser muy, muy audaces, muy inteligentes, porque nuestras sesiones también nos engañan a veces. Y dice, a veces nos llegan y nos dicen, ay, no, es que esto fue lo máximo, fue chévere, fue genial, y después, pues, como a las 2 horas ya se están quejando por ahí o ya están haciendo quién sabe qué locuras. Entonces, nada es garantía, es una gran herramienta y ayuda, y somos muy buenos profesionales y somos buenos en lo que hacemos, pero domina la personalidad de cada quien. Entonces, si la persona realmente no está dispuesta al cambio, si la persona realmente, a pesar de que lucha y esto, le gana más su tendencia, ya es en sí la persona, ya no es que sea malo el terapeuta o que sea mala la herramienta, es la personalidad la que termina decidiendo, es la personalidad la que da su decisión, su veredicto. Entonces, es algo que como terapeutas también debemos tener en cuenta y no bajar la guardia en ese sentido. Y mantener la cordura, ¿no? Mantener el amor, hacer las cosas con amor, y ya lo que pase después de que salgan de sesión ya es cuestión de cada quien, pero siempre confiar y hacer con amor su trabajo, ¿no? Hacer con amor y con cariño todo lo que es, creo que es una gran responsabilidad la que tenemos nosotros como hipnoterapeutas, el trabajar con almas, el trabajar con mentes, el trabajar con cuerpos, no es como hacer otro tipo de actividad, ¿no? Estamos trabajando directamente con seres humanos y dentro de eso también aprendemos los tipos de personalidad que llegan a nuestro consultorio. Tú nunca te vas a imaginar que a tu consultorio te llegue alguien que de pronto haya sido un asesino, haya sido un violador, haya sido un golpeador. Tú no sabes qué persona te va a llegar, y ellos muchas veces no te van a decir es que yo hice esto. Es muy rara la persona que sinceramente dice esas cosas, ¿no? Pero ahí es donde pues hay que estar uno pues muy, muy precavido también, muy cuidadoso con las personas cuando llegan al consultorio. Entonces, todo eso forma parte de la personalidad. ¿Cómo atiendes tú a tus pacientes? Si vamos a entrar a la personalidad de los hipnoterapeutas, puedes dar con hipnoterapeutas muy metódicos, muy técnicos, puedes dar con hipnoterapeutas más relajados, más frescos, ¿no? Puedes dar con hipnoterapeutas que son más dados a los niños, puedes dar con hipnoterapeutas que son más dados a las chicas o más dados a los hombres, ¿no? Pues vas a encontrar casos que no vas a querer atender. Van a haber casos que de pronto tú dices, no, a mí este tema yo no lo manejo, o no quiero tomarlo, lo remito a un colega, ¿no? Y está en su derecho también, porque no todos manejamos todo. Hay colegas que se especializan más en algunas cosas. Entonces, que yo no trabajo temas de casos que tengan que ver con sexualidad, entonces se lo remito a mi compañero que es buenísimo manejando esos casos. O yo no quiero manejar casos de violación porque eso para mí es muy duro, entonces mejor lo remito a un colega que maneje ese tipo de caso. Todo eso tiene que ver con la personalidad de uno mismo. Y los pacientes que le llegan a uno mismo, recordemos que de alguna forma los atraemos, de alguna manera atraemos ese tipo de pacientes. Entonces, ¿qué de nuestra personalidad está atrayendo esa personalidad? Independientemente de que sean extremistas, ¿no? Porque podemos decir, no, pero si nosotros somos un alma de Dios, ¿y por qué nos llega tremendo diablito a la consulta, no? Pues es que también recordemos que la oscuridad de alguna forma está buscando la luz también, está buscando la guía, está buscando orientación, aquellas personas que necesitan que su vida cobre una dirección, cobre un sentido. Entonces,
lo importante para nosotros es que tengamos muy clara la personalidad que tenemos, que digan lo que nos digan, no nos muevan, que no seamos personas fáciles de manipular, que no seamos personas que sean fáciles de engañar o que sean presa fácil para cualquier cosa que sea nociva o mala. Porque es que de todos modos, no solo como hipnoterapeutas, sino en sí, como personas, como humanos, de no caer en errores o en faltas o en cosas que después estemos lamentando, porque sí hay personalidades que son muy absorbentes, personalidades que chupan energía, personalidades que agotan a las personas, como esas personalidades de quejumbrera, de los que se viven quejando, o de aquellas personas que nada les gusta, que todo les parece terrible, que todo lo ven negativo, que todo lo ven mal. Y pues ni hablar la personalidad en las relaciones. Eso, ahí es donde más se nota la personalidad, de cómo la pareja se deja dominar del otro o de cómo la pareja tiende a hacer todo lo que el otro le dice, ¿no? De alguna forma, lo que se conoce como codependencia emocional. Personas que dicen, es que yo, si él no está, yo no sé quién soy, yo no existo, no estoy. Si esa persona a mí no me dice qué es lo que yo tengo que hacer o si esa persona no me ama, entonces yo no sé para qué existo, para qué estoy. Eso es grave, ese tipo de palabras cuando llegan, cuando dicen es que yo necesito para vivir, te necesito para vivir, necesito para crecer. El hecho de que sienta esa carencia, algo está mal, algo no está funcionando bien en su personalidad. Una persona que está bien en su personalidad por lo general es una persona independiente, es una persona que se sabe amar a sí misma primeramente, se sabe dar sus límites, trata en lo posible de manejar lo mejor que se pueda su vida, su temperamento, su carácter, porque lo innato sí es el temperamento ese sí es desde que se nace que lo tiene, que lo moldea es otra cuestión, de moldear, de tratar de que no se sobresalten las emociones y bueno, todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos ayuda a darle un toque especial y único a nuestra personalidad. Ya cuando esa personalidad se construye o se alimenta de cosas muy nocivas, ya de ahí es que viene el famoso ego, ¿no? Que de alguna forma que es una persona egocéntrica, que es una persona autoritaria, que es una persona en la que, mejor dicho, el mundo gira alrededor de ella, ¿no? Cuando las cosas no son así. Entonces, pero eso también es otro tipo de personalidad sobrecargada, al fin y al cabo. Entonces, ahí podemos encontrar, y no solo la personalidad se encuentra en personas, la personalidad también se encuentra en animalitos. Tú miras, por ejemplo, si tienes perritos, si tienes gaticos, tú miras a cada uno de ellos y tú te das cuenta que la personalidad es diferente. La forma de comportarse y de todos los animalitos también es distinta. Entonces, esa personalidad es la magia que nos hace únicos en realidad. Y en hipnosis, pues, ¿qué trabajamos? Trabajamos en la autoestima para mejorar esa personalidad, trabajamos el equilibrio de sus emociones, trabajamos esa cognición o ese aprendizaje que tiene, que sabe que no le está ayudando, o falsas creencias, como lo quieran de pronto nombrar, y tratar de que la misma persona encuentre desde su propio centro, desde su propio sentido de vida, desde sus propios dones y talentos, qué es lo que es en realidad y para qué ha venido a este mundo, ¿no? ¿Cuál es esa famosa personalidad que quiere manifestar ante otras personas? Para ya no estar, no hay nada más feo que estar fingiendo ante la gente algo que no es. Sea que está fingiendo tener mucho dinero cuando en realidad no lo tiene, o sea que está fingiendo saber más de la cuenta y al final no sabemos nada, porque ahí sí, yo me quedo con Descartes, solo sé que nada sé. Me encanta esa frase. Entonces, de alguna forma, pues, todo lo que nos ha tomado tiempo, esfuerzo, conocimiento y todo eso es la formación de nuestra personalidad. Y eso hasta el último día de nuestras vidas dejaremos de hacerlo, por lo menos en cuanto a lo terrenal. No sé, ¿qué opines? ¿Por ahí estás, coleguita?
No lo veo. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Lo que Pensé pasa que es estaba en trance. no, le pongo en grande para que luzcas, Dayana. Ah, Sí, pues, en resumidas cuentas, ¿no? Es lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, la personalidad. También cómo sonreímos, ¿no? Cómo sonreímos, cómo miramos, cómo movemos las manos, cómo hablamos, etcétera. Todo eso contribuye a nuestra personalidad. En hipnosis, lo bonito es que podemos cambiar actitudes de nuestra personalidad, ¿no? Desde luego que no nos gustan, ¿no? Somos envidiosos, podemos cambiarlo con hipnosis, ¿no? Somos impuntuales, no somos ahorradores, tantas y tantas cosas que podemos tener por ahí, ¿no? Entonces, con hipnosis podemos enriquecer nuestra personalidad. Si somos envidiosos, dejar de ser envidiosos, somos criticones de forma destructiva, dejar de serlo. Si no somos puntuales, ser puntuales. Si no tenemos buena memoria, entonces, con hipnosis podemos ir mejorando con ejercicios, ¿no? Hacer ejercicio, a lo mejor no hacemos ejercicio, bueno, con hipnosis también podemos nosotros programarnos para hacer ejercicio, para comer sano, dormir bien, etcétera. Ir creando esa personalidad que nosotros queremos. Hay que hacer una lista, ¿no? ¿Qué es lo que quiero cambiar y qué es lo que quiero mejorar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a obtener con esta mejora para motivarnos? Y trabajar con un hipnoterapeuta que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones, porque nosotros nunca podemos decir que es una sesión, puede ser de 2 para arriba, yo creo, de 2 mínimo, ¿no? Una para tratar el problema y la otra para reforzar, pero siempre acompañar a la persona. Lo que nos pasa es que a veces damos una sesión y las personas se van, ya no las volvemos a ver. Y ahí no sabemos si realmente funcionó esa sesión o no. A mí me han comentado varias personas, oye, ¿te acuerdas que en el año del caldo, no sé desde cuándo me hiciste una sesión? Pues estoy bien y te agradezco infinitamente esa sesión. Le digo, pues agradecele a Dios, no a mí, ya me había olvidado, ¿no? Parte de nuestra personalidad, ¿no? Por ejemplo, yo hago las sesiones, ahorita voy a hacer una sesión con una persona que hace 3 días se le murió el papá, apenas se dejó con el esposo se llevó a los hijos y está amenazada prácticamente de muerte, que no puede ver a los hijos, está de nervios, está fatal la persona. Entonces, acabando la sesión, pues un poquito más tarde ya voy a hacer esa sesión con esa persona. Lógico, hay que escucharla, ¿no? Hay que escucharla, hay que ver por dónde entrar, hacer la lista de cosas que tiene, resumir, etcétera, ¿no? Y todos tenemos nuestra personalidad. ¿Cómo estará la personalidad de esta persona que no puede ver a sus hijos y está amenazada de muerte y hace 3 días murió su papá? Ya me imagino cómo ha de estar esta pobre persona, ¿no? Y lógico, mi personalidad es ayudar. Yo no puedo ver a la gente sufriendo. O sea, me dices que no tengo dinero, le digo, no te preocupes, ayúdame tú con el video, ¿no? Y para ayudar a más gente que está así como tú. Para eso lo hago. Hablando de personalidades, ¿no? También estoy en un grupo, una persona que es muy allegada de Aurelio Mejía. Entonces, ella no le gusta grabar los videos. Dice, esa es mi limitación, lo reconoce, y yo siento que sí, ¿no? Porque el otro día lo mismo, tuve un problema con algunas personas, compañeros hipnoterapeutas, en una reunión, que a ellos no les gusta grabar los videos, incluso me pusieron bien pesados, ¿no? Principalmente mujeres, que no, que eso es entrar en la intimidad de la persona, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú trabajas bien de boca a boca te van a recomendar, no tienen necesidad de hacer eso no está bien, en mi país está prohibido, y bueno, se me echaron encima, como dicen acá en México, ¿no? Y pues les dije, yo estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a sus opiniones, ¿no? Todas pueden opinar, yo tengo mi forma de trabajar, yo me vendo de esta manera. No, pero no tienes por qué venderte, porque ¿cómo vas a tomarlo como negocio? Es un don que Dios te dio y tú tienes que darlo gratis. Yo, está bien, respeto su punto de vista, ¿no? Es mi trabajo, yo cobro por esto, ¿no? A los que no tienen los ayudo, a los que tienen, pues que me paguen, ¿no? Entonces, esa es su personalidad, ¿no? Una personalidad diferente.
pero que siento que se están limitando porque nosotros que damos a conocer nuestro trabajo, tenemos más trabajo, es venderse, es vender la imagen. Nosotros hacemos esas reuniones porque amamos a nuestros semejantes, pero también lo hacemos para darnos a conocer, también lo hacemos para promocionarnos, ¿no? Entonces, nos ayudan, los ayudamos, de repente a lo mejor Dalila al rato me dice quiero el curso, pues ya me da un beneficio, ¿no? O a lo mejor no, pero bueno, pues ya la apoyamos para que aprenda, para que todo. También hemos trabajado con Dalila ahí con sesiones, ¿no? Entonces le hemos apoyado, somos altruistas. Entonces esa es mi personalidad mía, pues que puede chocar con otras personalidades, pero yo tengo que respetar esas personalidades que a veces apenas se están formando. A la larga de repente dicen, oye, tenías razón, voy a empezar a hacer mis videos porque así van a conocer mi trabajo y va a tener más gente, ¿no? A la larga. Y algunas personas dirán, no, yo jamás voy a hacer un video con mi paciente porque es entrar en su intimidad, exhibirlo. Tienen otra mentalidad, ¿no? Entonces, mi mentalidad es esta, mi personalidad es esta, y lo importante a final de cuentas es cómo te sientas con tu personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Estás satisfecho con lo que hiciste? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? Y estás satisfecho con lo que vas a hacer. Y yo la verdad estoy satisfecho, me amo demasiado, me quiero mucho, yo mismo me digo cosas bonitas, que es parte de mi personalidad, ¿no? Que a veces me dicen que me veo como algo crecidito, como medio fresa, pero les digo, es que así soy, es que mi cara es así, pero yo no soy en realidad así. Yo soy humilde para aprender. Lo que pasa es que hay gente con la que no compagino y yo me aparto de esa gente. Y también me encanta la soledad. En eso estoy de acuerdo con Dayana. Me encanta estar solo. A Dayana le encanta estar solo. Por eso les digo que uno se va juntando, va reuniéndose con gente que tiene similar personalidad. A mí me encanta la soledad. ¿Por qué? Porque soy compositor. Ahí hago mis canciones. Porque soy poeta, ahí hago mis poesías. Si no tuviera soledad, ¿cómo le hago? La soledad, ahí es donde planeo qué voy a hacer mañana, qué tema vamos a dar, cómo lo voy a desarrollar. Yo en la noche me pongo en autohipnosis y veo la secuencia, cómo voy a hablar, cómo voy a exponer, qué es lo que vamos a hacer. Esa es mi personalidad y me encanta estar solo. Yo soy aquí en mi cuartito solito todo el día. Todo el santo día aquí, nada más salgo a comer y luego a bañar y todo, luego regreso. Aquí estoy, divirtiéndome, aprendiendo. Eso también es parte de mi personalidad. Me divierto mucho, aprendo mucho, planeando qué voy a hacer, cómo puedo despertar a la gente, porque yo creo que eso es lo más importante. Cómo donarse, cómo darse a la gente, cómo llevar a la praxis, ¿no? El amor que Dios uno tener. ¿Y cómo lo hacemos? Preparando temas, que la gente se enriquezca con los temas, no solamente los que están acá, los compañeros están acá, sino que los subo. Y esto es gratis. Toda la gente que vea los videos va a aprender, ¿no? Va a cambiar un poquito su perspectiva de vida, ¿no? Esa es mi personalidad. La personalidad de Dayana pues es semejante, ¿no? La personalidad de Vanessa y de los compañeros están aprendiendo, porque yo creo que están aprendiendo para luego enseñar, ¿no? Luego darse a los demás. Y eso es lo más importante, forjarse una personalidad, una super personalidad en base al amor, en base a donarse, en base a servir, en base a trabajar con los dones que Dios nos dio para ser inmensamente felices, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si algún compañero quiere compartir, con todo gusto, o le pedimos aquí a Dayana que nos dé el final, como siempre. ¿Quieres hablar, Vanessa, también? Sí, A vale. ver, Yo antes era muy quejosa. A raíz de que me quejaba siempre por algo, pues a raíz de la hipnosis me ayudó mucho, como dice Isidro. Tenía esa personalidad de quejosa, siempre andaba quejando de todo. Y yo también considero lo que es el tema de la personalidad como una persona bipolar. Una persona bipolar puede tener dos caras, puede tener la cara positiva y la cara negativa, como decía Dayana.
en ese rato. Que puede ir a una persona que está a peor, puede ir a mejor, o una persona que está mejor puede ir a peor. Según cómo, o igual puede ser por lo que decía Diana de que una persona haga una transfusión de sangre, o incluso puede tomar alcohol, cualquier cosa así que le pueda cambiar la personalidad a la persona. Claro, claro, incluso hasta juntarse con malas amistades, ¿no, Dayana? Sí, eso también. Sí. Te juntas con malas amistades, vas muy derechita y al ratito Dayana ya empieza a tomar, ya empieza a fumar, ya es hombrerera, porque no puede ser mujería, ¿cómo se le dice? Hombrerera, porque ya se juntó con X personas, ¿no? Hay gente que así le pasa, ¿no? Entonces, todo influye para crear una personalidad. Pues si no quieren participar aquí los compañeros, entonces, puedes despedirte, Dayana, por favor. Ok, pues bueno, ya prácticamente todo está dicho. Hay personalidades maravillosas aquí en este grupo, los compañeros que están aquí acompañándonos. Eso es lo que enriquece pues esta escuela de hipnosis mundial, ¿no? Y que tenemos a toda una celebridad, una personalidad, Isidro Pérez, que es muy bueno en sus creaciones, ¿no? Cómo expresa, cómo transmite su personalidad en todo lo que hace, y eso es lo que hacemos nosotros. Yo no sé por qué, yo siempre me he preguntado por qué me río tanto, ahorita que me acordé de que había mencionado Isidro, que había alguien que siempre se reía. La verdad es que la risa, por ejemplo, para mí ha sido una ayuda muy valiosa, aún en esos momentos en los que no me gustaba hablar, ni relacionarme, ni nada de eso, que eso también fue parte de mi personalidad, el ser introvertida y todas esas cosas. Entonces la sonrisa era la que me sacaba de apuros y me quedé con ella. Ese ha sido el único patrón que he conservado hasta el sol de hoy de una personalidad genuina y que no he querido modificar porque siento que me ayuda mucho en el tema de vibrar en amor, de contagiar a la gente con alegría, de una energía bonita, ¿no? La personalidad se transmite a otro, por eso es que nuestro campo energético lleva esa impresión de nuestra personalidad a la persona que está cerca de nosotros o las personas con las que solemos compartir. Ahora, hay personas que no nos conocen y ellos, de acuerdo a su interpretación, ya crean otra personalidad totalmente diferente a nosotros, que por eso, como decía ahora Isidro, que lo percibían así, fresa, algo así dijo, y él en su personalidad real no es así. Pero entonces ya vemos también cómo hay un constructo de personalidades de la percepción de otras personas hacia nosotros, que al final lo único que cuenta y lo único que vale es saber cada uno en sí, cómo es cada uno en sí. Cosa de que, bueno, si te dicen, no, es que eres un ingreído, una ingreída, o es que eres creída, o es que eres no sé qué, hiciste más todo lo negativo que se les ocurra, pues no le afecte a uno, porque uno sabe cómo es en realidad. Entonces, una cosa es lo que perciben de uno y otra es lo que realmente es uno. Entonces, pues yo con eso cerraría de que alimentemos nuestra personalidad con cosas buenas, con buenas informaciones, con buenas relaciones interpersonales, no dejarnos influenciar por personas con intenciones negativas o adversas, el tratar de que si vamos a transmitirle algo a alguien sea lo mejor que se pueda con todo el amor y con toda la conocimiento también, ¿no? De dirigirnos con la intención muy puntual de ayudar a las personas o acompañarlas en su caminar, no tanto interferir, ¿no? En procesos, porque cada quien lleva su proceso y nadie tiene derecho a interferir en eso, pero sí podemos de pronto dar nuestro granito en ese proceso y que en su momento pues funcionará, germinará, aunque no sea consciente de ello ni esa persona ni nosotros que los atendemos. Entonces, pues me alegra de tener todas estas celebridades, todas estas personalidades acompañándonos hoy y pues con esa me despido.
Pues muchas gracias. Nos vemos. Que Dios me los bendiga.